La Navidad es una época familiar. La Navidad es Jesús. Haz que nazca en tu familia. Si Jesús renace en nuestros corazones, es Navidad. Llenemos el mundo de la esencia de Jesús. Feliz Navidad, te desea Domingo Familiar. Bueno, llegué el momento súper especial de poder dar paso a nuestra entrevista inicial y nosotros un día como hoy, antesala ya de lo que va a ser la celebración de Navidad, nosotros hay unos temas puntuales que no hemos querido pasar por alto. Esto es como un llamado a la conciencia y sobre todo dejar sobre la mesa unas posibilidades de temas y reflexiones que puedan llamar a la conciencia de la población, de la familia, de los estudiantes, de nuestro Ministerio de Educación, en fin, a todos los que de alguna manera incidimos y estamos involucrados en la escolaridad de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes. Hoy yo tengo en mi sala de nuestro programa al director Peter Soñé de la Escuela Movearte, y también tenemos a José Miguel Escolástico, quien es pues el coordinador del primer ciclo de primaria. Y con ellos nosotros queremos mover aspectos tan importantes como la violencia y tantos escenarios negativos que se están viendo en nuestras escuelas. En los últimos días hemos visto a través de las redes agresiones o intentos de agresiones. De alguna manera se quedan como agresiones porque que yo cojo una silla para agredir a un maestro, bueno, eso se va a quedar. Que yo golpee a una maestra, que la ponga en riesgo y que su vesícula haya que sacársela, una serie de detalles que hemos visto, realmente eso nos mueve mucho y en base a todo esto nosotros queremos hoy ventilar y ver realmente qué está pasando en las escuelas, qué pasa en la familia y qué pasa también en las cabezas, en los que tienen que dirigir la educación de un pueblo, en manos de quién está la educación de nuestro país y qué está pasando. Son tantas de las interrogantes que tenemos. Aquí quizás no le vamos a dar las soluciones ni vamos a encontrar la respuesta, pero sí podemos conversar de cara a la experiencia que tienen ellos y también lo que significa, lo frustrante que debe ser para un maestro verse expuesto a este tipo de acciones de parte de un estudiante. Bienvenidos. Qué placer tenerlos aquí. Y de verdad que creo que lo que pasa en el ambiente pues nos convoca. Y nosotros también, que en Movearte, que hemos sido objeto también de algunas agresiones, aquel video que se subió hace ya unas semanas, unos días, que también mueve mucho la emocionalidad y también cuestiona el trabajo que hacen ustedes con tanta entrega y con tanto sacrificio, porque decir que somos maestros y decir que estamos inmersos en esto implica un desdoblamiento que muchas veces la gente no lo entiende porque lo ve con números y eso nos preocupa. Entonces, Peter, todo esto que está pasando con la escuela, ¿qué te mueve? No te voy a decir qué está pasando porque sabemos mucho de lo que pasa, pero si me lo puedes explicar para yo entenderlo, en pleno siglo XXI yo creo que sería fabuloso. Yo creo, Meralda, que el consenso está cada vez más roto. Ay, Dios mío, no me digas eso. Sí, las sociedades están muy, los actores de la sociedad están en posiciones muy distantes respecto de cómo crear al individuo que va a formar parte de la sociedad adulta. Yo veo, por ejemplo, cuando los psicólogos trabajan un niño con situaciones, tú eres psicóloga, ellos suelen repetir con frecuencia límites claros. Al niño hay que darle límites claros para que se eduque dentro de unos límites y luego pueda aceptar las leyes, luego pueda aceptar las normas sociales de convivencia. Y cada vez está más nublado el qué se refiere a esos límites claros, donde no hay consecuencias de acciones, aunque sean al nivel
de la edad del niño, del escolar o lo que sea, pero tiene que haber consecuencias. ¿Y qué es lo que vemos? Que nunca hay consecuencias. Al contrario, la sociedad parece que cada vez quiere borrar más eso de que hace años ya que salió un manual de convivencia que cuando salió todos los educadores dijimos, ¿de dónde salió esto? Porque esto no salió del pensamiento nuestro, esto no salió de la experiencia nuestra. ¿Cómo yo puedo hacer entender a un niño que ha transgredido en materia grave unas normas de convivencia si no tiene consecuencias? Solamente hablándole, solamente diciéndole. Luego no me puede extrañar que el adulto que emerja de esa sociedad tenga conflicto con las leyes. ¿Cómo va a aprender cuando esté en la cárcel? Porque eso es normal para ellos. Si tú permites que lo vea como algo normal y que no pasa nada, entonces ahí es donde empieza a complicarse el asunto. La familia va en una dirección, la escuela en otra. Muchas veces de esas consecuencias, ese régimen de consecuencias que tiene que establecerse, lastimosamente muchas veces son los padres los que elevan esa defensoría injustificada para que no se cumpla. Muchas veces nuestro propio ministerio, que a veces hace enfoque y plantea cosas a veces que van muy distante a una realidad que hay en las escuelas. ¿Qué tan conscientes estamos de lo que está pasando realmente en la escolaridad dominicana? Yo creo que muy inconscientes. Hace un tiempo había unidad entre familia y escuela sobre finalidades, sobre métodos, hasta sobre sanciones. Hoy hay un divorcio planteado. Las familias vienen a la escuela a enterarse qué pasó con su hijo para encontrar cuál es la manera conveniente de enfrentar eso. No se trata de ponernos de acuerdo sobre lo que el niño hace. Y yo tengo que repetirle mucho a los padres que vienen a mi oficina. Yo no soy un tribunal, yo no soy un juez. Mi deber aquí es educar, es que el niño comprenda lo que ha hecho y se anime, porque lo comprende, a cambiarlo en su vida desde dentro. No es a cambiarlo en la sociedad, no es paladín de la justicia, no es a darle a cada cual lo que le toca. Eso es de otras instancias, lo nuestro es educar. Así es, ni es por una nota, ni es porque ahora tenga una nota sobresaliente. Bueno, a veces nos enfocamos en los números. Yo siempre he estado en contra de que estemos tan pendientes de cómo son esas calificaciones, si sacó 100, si 90, si tuvo la excelencia. Cuando nos toca tener la excelencia en la vida, entonces esos elementos fundamentales no están. Y es donde los padres muchas veces se pierden porque entienden que la responsabilidad es exclusivamente de la escuela y no de ellos. Una situación, una responsabilidad compartida entre familia y escuela. Y yo creo que mucho de eso falta. Entonces, pregunto, escolástico, 20 años en el ejercicio y quién sabe más, por ahí, tanto tiempo. Esa programación y todas las ejecutorias de esta educación, digamos, de tiempos atrás, no me voy a ir allá porque los tiempos cambian y realmente tenemos que ir a tono con los tiempos. Pero lo que no cambia son esos valores, ni tampoco esos límites que tienen que darse entre esos estudiantes y el maestro, porque el maestro antes es el segundo papá, es la escuela su segunda casa, una serie de frases y cosas que lo enaltecen y que lo ponen alto. Hoy uno, ¿dónde está el maestro colocado hoy? Uno se pregunta realmente. ¿Cómo podemos traer un poco de todo eso que ha funcionado tanto y ponerlo en este escenario? ¿Qué pasa con esto escolástico? La educación dominicana durante muchos años ha venido sufriendo cambios. Sí. Nosotros que somos egresados de aula en una educación distinta, ya 10, 15, 30 años atrás, nos damos cuenta que esos cambios nos dan resultados diferentes y no precisamente para bien. La sociedad dominicana y el sistema educativo dominicano, las aulas dominicanas, el individuo que está aportando a la sociedad, parece ser que hay unos elementos que están faltando. Y esos elementos que faltan, considero yo, son de valores, son de aportar a la sociedad elementos de unidad, elementos de formación, de religiosidad, si se quiere decir,
que en estos momentos son un poco escasos. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado, tal y como expresaba nuestro director, ha cambiado que la unidad en la meta que se persigue no la tenemos. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, una familia unida al maestro que le apoyaba, que orientaba cuando habían situaciones que corregir, y el maestro corregía y corregía con la autoridad del padre. Apoyado Y en la familia, el padre, la madre, apoyaba lo que decía el maestro y le daba continuidad. Entonces el niño, la niña, de algún modo, tenía no solo régimen de consecuencias, también tenía un acompañamiento, un seguimiento de que papá y mamá están pendientes, de que tengo que hacer las cosas bien, y una orientación también de lo bueno y de lo malo. Entonces, esa orientación ahora no necesariamente en términos generales se sigue. Hay familias que conservan valores de corrección, de orientación, de un seguimiento, pero hay otras que lo han dejado al sistema, o simplemente lo han dejado a la tecnología, que tenemos un internet que está educando también, tal vez no de la manera adecuada. Tenemos un niño, un joven, que si no tiene la orientación en casa, se pierde. Se pierde en su entorno, se pierde en el bombardeo de los medios de comunicación, se pierde quizás en orientaciones que él no puede diferenciar si son positivas o negativas. Así es. Otro elemento que ha cambiado, yo recuerdo que las emisoras, por poner un ejemplo, en el ámbito de comunicación, controlaban lo que se publicaba y lo que no. A nivel de programas de televisión, a nivel de música, había un control. Y algunos antivalores, desde que salían, eran cortados y sancionados y multas. Pero el proceso de libertad que tenemos ahora, que le está llegando todo a nuestros niños, cosas que no están para salir en medios de comunicación, también están formando de manera negativa, y algunos antivalores se están promocionando como buenos. La vida fácil, tener mucho dinero, muchas prendas, ya no hay que estudiar, vivir bien, ya no es necesario estudiar. Entonces, estos son elementos que el sistema educativo, en términos de la gestión del ministerio, del Estado, debe tomar en cuenta y debe enfrentar, porque hay una parte de políticas educativas, hay otra parte que es responsabilidad de la familia, del seguimiento, de ver qué está haciendo mi hijo, qué no hace, si va bien, si no va bien, de la orientación, del ejemplo en casa. Y hay otra parte que son las políticas educativas que se trazan desde el Estado. Así es. Entonces, la diferencia que veo entre una modalidad y otra, que ciertamente hemos ido cambiando, es que algunas cosas se han dejado sueltas. Hay otros países que tienen sistemas de seguimiento. Cuando un niño falta al aula, hay una investigación. Si llega agredido, hay una investigación. Hay un personal que llega a la casa, que acompaña a la familia. Entonces, yo entiendo que la sociedad dominicana, el mismo sistema educativo nuestro, las aulas, las escuelas, debemos repensar en lo que estamos haciendo y en qué queremos lograr. Y a todo eso sumarle Escolástico. ¡Ópale! Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Ay, qué imprudente, ¿eh? Usted no sabe que yo voy a decir una cosa seria ahora. No, yo tengo poco estudio, pero mucha educación. Pues yo pedí permiso, entré, bueno. pero pedí permiso. Exacto. Vea que yo le estoy escuchando a Escolástico y a Pedro. Escolástico. Pedro Soñez. No, pues yo sé también inglés. Usted es muy fino, ¿verdad? No, que yo sé inglés también. Vean, hay maestros
Lo primero que debo decir es pedir disculpas que llegué tarde. Yo no vengo nunca a las reuniones que hacen en la escuela. Ajá. Hoy trabajo, Ajá. hoy trabajo. Ah, pues usted está Pero que inscrito vea, en ese renglón. Bueno, hoy estoy aquí, que es lo que importa, ¿verdad? Vea, hay maestros, lo primero que hicieron fue que le quitaron la regla. Nosotros que estudiamos, cuando el maestro enseñaba la regla, ya uno se sentaba y se callaba. Porque pipa. Y cuando a uno le daban un reglazo, entonces el país mío venía a felicitar al maestro. O le daba su ramplimazo Ay, cuando yo no me llegara. atreví a decirlo, pues me daban más duro allá. Entonces vea otra cosa que se perdió. Uno veía a un maestro, man, que no fuera el de uno. Podía ser un domingo en el parque y ya uno se aquietaba porque es un maestro. Ya en el aula le dicen, sabes tú. Está diciendo el internet, dice que no es así nada. Los muchachos, tú. Sí, hay muchas cosas que han cambiado. Yo espero que usted no se siga enrolando en eso. No, No yo es estoy necesario dando tener la regla. No, no es necesario. Pero funcionaba. Pero Pues sí. funcionaba, pero realmente hay muchos elementos que si se toman en cuenta pueden darse. Pero yo digo en todo esto que hay un desbordamiento de derechos y no de deberes. Todo es la bandera porque mis derechos, porque aquello, porque lo otro. ¿Y los deberes dónde están? Como que esa bandera la bajaron y no quieren subirla porque es verdad que el estudiante tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes. Y hay cosas que no podemos perder ni pasar por alto. Porque entonces por eso que se complica la situación. Yo les pregunto a ustedes como maestros que tienen tantos años en contacto con los estudiantes, cuando ustedes ven ese tipo de acciones, por ejemplo, ver el video de la butaca cuando él la coge y le quiere pegar, una lástima que no podemos proyectar, lo podamos insertar para que la gente pueda ver de qué estamos hablando. Cuando ustedes ven esa acción, ¿qué pasa por su mente? ¿Cómo se sienten ustedes como maestros? Yo asustado. ¿Asustado? Personalmente yo siento preocupación porque es una realidad que la vivimos en las aulas. A nivel nacional a veces hay cosas que salen en los medios de comunicación, hay otros que no, pero el grado de irrespeto, el grado de la valoración, de respetar al adulto, no solo la figura del maestro, que es una figura del padre en el aula, también el respetar la vida, respetar a los mayores, respetar a los compañeros. Entonces, hay como una pérdida de sensibilidad, hay una pérdida de los valores. Y para mí como maestro es preocupante, porque esto me dice a mí que en unos años, si seguimos en esa escala, ahí es donde está la cosa el difícil. problema va a ser serio. Mayor, ¿cómo Entonces, será? lo que se manifiesta en un aula, ahorita es un mal social. Tenemos una persona entonces que luego es delincuente, que agrede, que de alguna manera asalta. Es como que se pierde No, y que en algún, esa sensibilidad en y ese algún valor. momento escolástico, quién sabe, bueno, tú estás en una escuela que probablemente quizás esos episodios, quizá uno diga hoy no se dé, son mínimos. Sí, Pero todos esos maestros que le tocan estar en muchas escuelas donde se dan muchos escenarios complicados, porque ya el maestro no tiene la fuerza La ni el poder autoridad. que tenía antes. Tiene una autoridad, pero esa autoridad tenía un refuerzo, un respaldo, no solo con el apoyo de los padres en la casa, del seguimiento y de apoyar las acciones, sino también desde un ministerio. Claro. Ahora no sé, Peter, si ustedes se sienten sueltos, vacíos, desamparados, preocupados, con miedo, porque a cualquiera le puede pasar, porque estos muchachos hoy están instrumentados con otro tipo de material. Pero eso es viejo. Eso, cuando él decía que el maestro pasaba y se le reconocía como una dignidad, eso es viejo, porque después de Trujillo, el presidente aquel que fue secretario de Educación, cuyo nombre no voy a mencionar, sistemáticamente puso al magisterio a la defensiva.
le fue restando protagonismo en el trabajo del aula, hasta llevarlo a unos límites de donde hubo de ser rescatado recientemente. Es en este milenio, a partir del año 2000, que se empieza un plan serio de darle valor al magisterio, porque era todo prácticamente dirigido desde las instancias de poder. Y obviamente era poco lo que se podía hacer ahí. Todavía estamos peleando eso es mucho tiempo, eso no se cambia de la noche a la mañana, son estructuras. Sí. Pero sin duda que se han visto cambios y que se ve que avanza. Pete, ¿tú te acuerdas, muchacho? Por ejemplo, el honor que era cuando entraban al aula el director y la directora, que había muchas directoras, y le decían a uno, usted va a izar la bandera mañana. Uno se ponía frío, porque eso era un honor extraordinario. Y cuando uno estaba ñingotado en el banco, yo estudié, era un banco que era moderno, era un banco grande. Y entonces la profesora me miraba así y me decía, Cirilito, y me pasaba el borrador. Borre la pizarra. Ay, mamacita, que yo no soy tan grande usted. Borráis la pizarra. Por eso era una cosa extraordinaria. Tenemos que aceptar que la sociedad está cambiando. Y a veces uno piensa, no es para mejor. Bueno, yo te digo, desde el plano medioambiental, por ejemplo, yo recuerdo viajar al sur y cruzar muchos ríos. Y la vida me alcanzó para ver eso. Mis hijas nunca vieron eso. Ahora no ven ríos. No donde ven hilitos de agua son cloacas contaminadas y todo lo demás es sequía. Y eso lo hemos cambiado en 40 años. Claro, y también decir, ¿verdad? Por ejemplo, yo caminaba 1 kilógramo para llegar a la escuela, 2 kilógramos. 1 kilómetro, 2 kilómetros. Exactamente, era 1 kilógramo para ir y otro kilógramo para venir. ¿Verdad? Y uno venía en checha y maroteando. Ahora a la escuela le queda en la puerta a los muchachos. Sí. Pues eso es un avance. No, hay muchas cosas que han cambiado. Antes para estudiar era mucho más difícil. Ahora la tecnología, los avances y todo lo que pasa, lo pone tan fácil y lo aprovechan a profundidad tan poco. Lo que pasa es que cambia el problema. Sí, antes el problema era cobertura. Ahora hay cobertura, el problema es que no aprenden. Exacto, y no están en eso. Pero miren, yo sí quisiera dejarle una bola caliente, porque, claro, todos tenemos... Todos tenemos de alguna manera que estar a la defensiva y por supuesto dar las opciones. Pero yo creo también que de cara a lo que es la ADP, como asociación de maestros, en situaciones como esta, también tiene que tener un protagonismo. O sea, ¿qué acciones se están tomando por esa vía? ¿Qué va a pasar? Porque la educación no puede seguir así. Yo tengo esperanza de que ADP cambie. Y yo quiero que esta defensoría por sus maestros, porque, señores, eso es solamente una muestra de lo que va a venir. Eso es importante, pero no es lo más importante. No es lo único, no es defender al sector, al maestro. Así es. Y entonces yo creo que todo eso implica que hay que comprometerse y que hay que de cara a todo esto, tratar de que se pueda ver desde las instancias más elevadas a las mínimas la necesidad de volver a la fuente, de volver a que la familia juegue su papel, a que la escuela verdaderamente represente ese espacio de formación de sus hijos. Y qué tan importante es que esos hijos sepan que el seguimiento que damos aquí es supervisado en casa y es fortalecido, y que la escuela y los maestros tienen un apoyo desde la casa, bueno, que es lo más importante. Yo voy a llegar por la casa. Mire, cuando usted estudia... Yo nada más quiero soltar esta, ¿cómo se llama? Este buscapié. Es verdad que ahora ganan más, pero lo valoran menos. Ay, Dios mío. Yo se lo voy a responder ahorita, no se preocupe.
Entonces yo en esta parte final, yo sé que a nosotros nos faltarían 5 horas para poder desglosar todo esto, pero dejar esta preocupación en la mente de tanta gente en este espacio, estas vacaciones de Navidad, que los padres puedan reflexionar, que nuestras autoridades educativas lo tomen en serio, que yo no escuche y que yo no diga que frente a una situación como esa, un ministro me diga, yo le voy a mandar un psicólogo y un abogado. Y cuando yo lo leo, yo me digo, ¿para qué? O sea, a mí eso me cuestiona altamente. ¿Para qué? Entonces, yo quiero que ustedes me digan algo, que yo tenga paz, porque yo quiero pasar mi Nochebuena bien. Yo albergo la esperanza de que la sociedad dominicana, en sentido general, de alguna manera nos pongamos de acuerdo en el interés fundamental, que es la educación integral de nuestros niños y niñas. Y todos los entes involucrados, desde el Ministerio de Educación, ADP, las mismas familias, el Estado, toda la gestión educativa, que podamos priorizar sobre lo que es la formación y lo que será el futuro de esos niños y niñas. Y tal vez podemos dejar a un lado intereses particulares. A veces los estamentos están enfocados en una dirección, obtener resultados y llenar papeles, que se publique, que se están aplicando unas políticas. Que se está trabajando un trabajo que no se está haciendo. Y unas ejecutorias, pero realmente lo que yo albergo es un trabajo al rescate de la formación de los niños. Y un trabajo que llegue a la familia y que llegue a los niños. Que ADP se empodere, que aporte, no en la parte de reclamos, también en la parte de propuestas que puedan de alguna manera implementarse en el sistema educativo con resultados positivos. Que el Ministerio de Educación, por ejemplo, trace políticas claras y que se ejecuten, que socialmente se vea que se está promoviendo, que se está haciendo algo. Entonces yo digo, tenemos todavía oportunidad. Claro, claro. Realmente en nuestras aulas hay muchos valores, hay muchas familias que están dando el seguimiento. El mismo sistema educativo en términos de contenido, en términos de propuesta de currículo, es muy completo. Pero falta algo. Sí, falta algo. Faltan unas cuantas cosas que a lo mejor llegamos y a Ramona se le caen los brazos. Ramona, esto es tan interesante que uno se corre, ¿tú me entiendes? Pues nada, yo sí quiero agradecer a nuestro querido Peter y a Escolástico también por sacar este tiempo y pedir a todas las familias que ojalá de verdad llegue estas informaciones y que lo puedan tomar muy en serio y que sepan que la educación de sus hijos no es solo la responsabilidad de la escuela, sino que la familia también tiene un papel muy protagónico, que si lo dejamos al internet y se lo dejamos a otras personas, al final no vamos a obtener los frutos que necesitamos. Es una responsabilidad de todo, de nuestro ministerio y de todas las instituciones que se involucran, así que esperamos un despertar en esto. Seguimos con más. Gracias por acompañarme. Feliz Navidad. Te desea Domingo Familiar.